Bendiciones, mis amados. Bueno, vamos a entrar a una parte muy interesante. Ya hablamos de que para alcanzar la libertad en el Espíritu y en Cristo, para poder que todas esas promesas de las que permanentemente estamos hablando tomen vigencia, tomen vida, es necesario estar libre para el Espíritu. Si nosotros en nuestro interior estamos libres para el Espíritu Santo, nosotros podemos obedecer la misión que Dios nos ha encomendado en nuestra carrera por la vida. Ya no podemos seguir eh, con expectativas de que Dios sale a hacer todo lo que nosotros necesitamos porque nosotros hablamos o pensamos que confiamos, y cuando digo pensamos es que nos enseñamos a un evangelio muy literal, o sea, pensamos que Dios sale a hacer todas las cosas que nosotros pedimos y no nos damos cuenta que nosotros lo que hacemos es buscar un Dios bombero para que venga a pagarnos las necesidades. Lo buscamos cuando necesitamos en determinada área de nuestra vida o por pedir por algo y muchas veces lo hacemos hasta muy literalmente, mecánicamente. Y se trata de vivir una vida específicamente con objetivo, sabiendo el tiempo que estás viviendo y sabiendo lo que Dios espera que tú puedes hacer. Porque es que Dios confía y espera que tú entiendas y que se te caiga ese velo espiritual que no tenemos, que se caiga esa ceguera de que es la dispensación del Espíritu y que todo camina si nosotros vamos a Él para ser uno, como dice el Evangelio de Juan que tratamos en estos días, ¿ya? Y como ejemplo te podría colocar el momento que estamos viviendo en el mundo en este momento, donde unos personajes por allá arriba están tratando de que el mundo entero gire alrededor de un solo pensamiento que ellos quieren lograr, que es el cambio mundial nuevo. Y entonces tú ves todas las publicidades en televisión y en toda parte, el nuevo estilo de vida, conginados, separados, y en todos los lugares que tú entras, marcas 6 pies, máscaras, y el que no tiene la máscara, los demás lo miran mal, aunque no hayas entrado a ningún local, y si de pronto toses un poquito porque la garganta te pica, todo el mundo te está mirando desconfiado. O sea, quieren crear una atmósfera que se permita hablar de que por salud tienen que haber determinadas normas. Entonces, nosotros tenemos que decidir si aceptamos ese cambio y tú comienzas a creer que es verdad que tus hijos tienen que estudiar en tu casa por internet, separados de los maestros y de los compañeros y hasta de los vecinos, porque esa es la nueva manera, la nueva forma. Y para hacer todas las relaciones comerciales igual. Vender casas por internet, hacer negocios por internet, comprar por internet, te despachan, más adelante vas a estar mirando los supermercados mostrándote exactamente todas las líneas que tú quieras caminar para escoger tu producto. O sea, coger que la voluntad tuya sea metida por un orden que ellos quieren dictaminar para poder hacer un manejo de la voluntad del mundo a lo que ellos quieren llegar, ¿ya? Pero ese no es el tema, es un ejemplo que te estoy colocando. De la misma manera, el enemigo de nuestras almas ha querido por mucho tiempo, aunque han habido destellos de grandes hombres del Señor,
que le han enseñado a la iglesia la libertad en el espíritu, el enemigo trata, usando toda esta información exterior de los sentidos. Por eso era tan importante que pudiéramos estudiar cuáles son los miembros que hacen mover la mente, para que se creen pensamientos diferentes a lo que Dios quiere que tú y yo pensemos. Porque tú tienes que entender que si eres hijo y has llevado una vida muy light en el Evangelio, una vida sin la enseñanza de la gloria y el poder del Señor que camina contigo, no solamente para hablar de Él, de la obra, sino que tu vida represente hechos en donde se vea la victoria de Dios sobre ti, como hablaban de José, como hablaban de David, es que todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él. ¿Ya? Entonces, de eso es que se trata el tiempo que viene, y eso el nuevo orden mundial no lo va a cambiar. Eso tiene que suceder porque está escrito. Ahora, nosotros nos toca enfrentar, decidir para que esas cosas no sucedan y para que las cosas de la libertad del espíritu ocurran. Aunque para que lo que la Biblia dice se cumpla, es necesario que eso que ellos están buscando se logre para que haya la manifestación visible del anticristo, ¿ya? Pero para eso tienen que cumplirse en cosas que están escritas. Por eso ahora que terminemos lo que corta la conexión con la vida íntima con el Espíritu Santo, tenemos que ir a mirar los 7 sellos del Evangelio que le fueron mostrados a Juan, cómo ocurrían. Y vamos a poder contemplar cómo ahí no habla de hechos futuros, sino de hechos que ya estaban caminando y que le fueron mostrados a él. ¿Ya? Pero entonces tenemos que identificar también cómo corren los caballos y en qué momento de qué caballo estamos ahora mismo y cómo eso se enlaza en donde dejamos la enseñanza en capítulos anteriores, porque se tiene que cumplir el resto de Mateo 24 y 25, donde no solamente se habla de la destrucción del templo, sino de un tiempo de intimidad muy profunda con el Espíritu Santo para que sucedan las cosas sobrenaturales que el mundo está expectante queriendo ver. Lo mismo en Marcos y lo mismo en Lucas, y vamos a estar hablando de representaciones de lo que es la higuera, lo que es velar, que velar no es sentarse en una cadena de oración de 40,000 horas, no. Velar es estar ahí como lo hacía el Señor todos los días y todas las noches buscando las cosas del Espíritu. Estaremos hablando de las 10 vírgenes, de los talentos, estaremos hablando del servicio al reino de Dios, porque todo está enlazado con lo predeterminado por Dios en la dispensación del Espíritu para este tiempo profético, ¿ya? Pero tenemos que caminar en una libertad en este tiempo, bajo el poder de la fe y el apoyo del Espíritu Santo. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia opresión, que nada ni nadie nos lo quite o trate de manipular nuestra mente o pensamientos para decirte que no se puede, o que perdiste, o que el orden mundial ahora dice que hasta los deportes se van a ver por televisión y por internet, y entonces nos irán a cobrar por ver un partido de fútbol, un partido de basquetbol, encerrados y los estadios vacíos solamente con los jugadores ahí haciendo el término para que todos paguemos para poder mirar. No, no nos podemos dejar intimidar por lo que el sistema quiere implantar. Los hijos de Dios tienen que ser como los apóstoles que narraron los hechos y escribieron las cartas en tiempos supremamente difíciles de persecución, de muerte,
carencia de todas las cosas, prisioneros, sabiendo que muchos de ellos morían y ellos tenían que seguir. Así tiene que ser una iglesia gloriosa que no esté enfocada en las situaciones que le presentan los sentidos afuera, sino los sentidos dentro de ti, sabiendo quién eres, cómo moverte en el Señor y saber que el Señor te va a apoyar porque Él sabe quién tú eres, qué tú tienes y qué puedes tú representar del Señor. No podemos dejar manipular nuestra mente o pensamientos por lo que afuera está sucediendo tratando de intimidarnos. La iglesia no se va a congregar encapuchada, no. El Señor me mostró que hace esa palabra del Señor me mostró, no. Yo miré en mi corazón, no sé si el Señor me lo colocó o no, pero yo miré, te lo conté en marzo, que agosto será un mes determinante. Y este país, Estados Unidos, con su presidente al frente, va a ser usado por Dios para enseñar una luz de cambio que detiene, que enfrenta las artimañas del enemigo, ¿ya? Y que lo podemos resistir. Pero todo esto solamente lo podemos decidir tú y yo, sabiendo hacia qué puerta deseamos caminar. O caminamos hacia la fe y una fe que sea manejada por el Espíritu, o nos entregamos a las situaciones que el mundo está viviendo, porque nuestros sentidos ahora no pueden mirar al Señor, sino que tienen que mirar lo oscuro que se presenta al mundo. Nada. Hemos hablado de los sentidos para que nuestros sentidos se puedan enfocar, porque la fe es poder ver lo que no se ve. Ellos no lo pueden ver, pero nosotros con nuestros sentidos puestos en el Señor tenemos que aprender a oír cosas que son diferentes a lo que está sucediendo, ver cosas diferentes a lo que el mundo está presentando, para que podamos hablar diferente y nuestras palabras puedan crear reformas, puedan reparar cosas, podamos volver a empezar, porque de eso es que se trata cuando tú estás hablando después de la continuación de la destrucción del templo, tanto en Mateo, Marcos y Lucas. Es un tiempo de gracia favorable para la gente que puede materializar la fe, y lo haremos con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos echar por la borda todo lo que nuestros antepasados de fe lograron y fueron logrando hasta este momento del crecimiento de la iglesia, donde hay tanta información que te puede enseñar que si aquellos murieron, muchos de ellos, ya, o lucharon para poder entregarnos el conocimiento de la gracia de hoy, que estaba allí escrito en los evangelios, en las cartas, pero que nos ha sido revelado poco a poco, poco a poco, hasta el día de hoy. Hoy tenemos que hacer más que lo que ellos hicieron, pero tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús, lo que tenemos y lo que representamos en Dios, ¿ya? Y lo que Dios está esperando que nosotros podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que va a crear con las palabras que podamos creer, confiar y ver a Dios hacer. Por eso podemos decir: cuán gloriosa esperanza tenemos hoy. Ya, el camino que tenemos que vivir hoy fue abierto por la sangre que derramó en ese precioso sacrificio en la cruz nuestro Señor, donde la justicia que Dios demandaba para poder que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, estuviera permanentemente con nosotros, para poder cumplir el plan de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él cargó el pecado sobre nosotros, para colocar esa gracia, ese favor que en este tiempo va a resplandecer, como decía Isaías, ¿ya? Porque si el peso de nuestras culpas fue puesto sobre Él, Él nos colocó su carga, que es liviana y fácil de llevar. Pero esto es algo que tenemos que entender, así como aquellos tuvieron que decidir
entregar cosas de su vida que tal vez le agradaba hacer, porque era lo que le satisfacía al placer de la carne. Ya te dije, nuestra carne, los deseos de vivir más en los placeres que ofrece el mundo que en los placeres que ofrece Dios. Y te lo coloco en el mismo nivel porque es muy placentero cuando tú eres usado por Dios y ves algo sobrenatural suceder en cualquiera de los dones en que opera el Espíritu o en cualquiera de los frutos. Cuando tú puedes hacer que alguien de tu prójimo reciba una de las semillas del fruto del Espíritu Santo, aquel va a darse cuenta que en este tiempo nadie haría eso, pero tú sí, porque eres un emisario del Señor. Por eso es que él habla de fácil de llevar, ¿ya? Porque es obedecer la palabra que está escrita. Siempre, siempre. Tu eje, tu norte, tus pisadas tienen que ser en lo que tú confías que Cristo, la palabra, dijo que haría. Porque si tú crees y tú confías en lo que Cristo plasmó por la inspiración del Espíritu Santo a través de todos los hombres que escribieron este maravilloso libro, el mismo Espíritu, que es el que le da la vida, la forma a las palabras que hablamos, él mismo se va a encargar de ayudarte para que se cumplan. Es el Espíritu Santo. Es donde con él y la palabra empieza la libertad en Dios. Pero para eso hemos hablado de la transformación en nuestra manera de pensar. Nadie va a bajar del cielo a quitarte al viejo hombre. Nadie. Lo leímos ahí en Pablo, en Efesios. Es algo que tenemos que hacer nosotros mismos. Y solamente metidos en la palabra del Señor y permitiéndole al Espíritu Santo que la siembre con fuerza, la tatúe en nuestro corazón para que nuestra conciencia tenga unos valores diferentes. Recuerda que tu conciencia y la mía ha venido almacenando cosas que cree que son verdades, pero son mentiras. Y muchas de ellas son verdades a medias. Entonces hay que desaprender lo aprendido por los años que tú tengas para aprender lo que Dios dice, que tú y yo somos y lo que tú y yo podemos hacer. Y la fuerza que va a tener esa palabra enraizada dentro de nosotros es mucho más para transportar al Dios viviente que está dentro de nosotros para que haga la obra, la misión que Él se ha propuesto hacer en nosotros. Pero nuestra mente, nuestro culto racional, nuestros sentidos, nuestro albedrío tiene que decidir en una voluntad por obedecer a Dios, la guianza del Espíritu, dejarnos enseñar por Él. Pero para esto es necesario que tú y yo tengamos tiempo, que tú y yo tengamos atención para Él. No podemos seguir orando disciplinadamente, como siempre lo hacemos, bla, 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 bla. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque me escuchaste. Amén. Tú lo vas a hacer. Chao. No. Tenemos que despertar a esa luz preparada por el Señor para este tiempo, para que brillemos como Dios lo hizo con tantos hombres que entregaron su vida para que Él se pudiera manifestar. Ya, mira, vamos a leer ahí. Yo tengo aquí unos escritos desde febrero, pero vamos a irlos mirando poco a poco. Elimino algunos porque ya los he parafraseado sin haberlos leído. Pero vamos a este. Segunda de Corintios 3, del 16 al 18. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Hablamos en días pasados de la ceguera espiritual, de que si tu ojo es malo, gran tiniebla hay dentro de ti.
Déjame, yo te lo busco aquí en un momentico. Esto fue lo que leímos en aquel tiempo. Hablando del verdadero tesoro que tiene el hombre, que es poder ver como Dios ve. Dice, la lámpara del cuerpo, Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, por dónde entra la luz de Dios depende de la forma como tú mires. Por eso Pablo habla cuando el velo te es quitado. No te lo puedes quitar tú. Tiene que ser la palabra y el Espíritu Santo que te quitan el velo para que tú puedas ver la gloria que hay retenida dentro de ti, dentro de mí, para dejar salir a ese Dios que ha estado anhelando salir de nosotros. ¿Ya? Dice, por eso, si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, hablando, si nosotros nos alimentamos por nuestros sentidos más de la palabra del Señor que del mundo exterior, y yo cuando explico esto en algunas iglesias les digo, cuando tú seas capaz de leer la escritura y poder ver los muñequitos que se mueven ahí en la escritura, entre otras cosas, que tú seas capaz de recrear en tu mente el hecho como si estuviera pasando ahora y tú lo pudieras ver, en ese momento el Espíritu Santo está grabando una verdad que va a ser gloriosa en tu vida. Por eso es que él habla de estar lleno de luz, ¿ya? Pero si tu ojo está malo, si se alimenta solamente del mundo exterior, del pánico exterior, del terrorismo informativo vendido, entiende, el periodismo completo y la televisión y todas las páginas sociales que tú quieras están vendidas a una información que los que están arriba quieren que suceda. Tú tienes que decidir oír, ver eso o poder, sin ver cómo es la fe, poder ver el mundo que se puede crear si tú te mueves en el pensamiento de Dios, con la guía de Dios, para hacer las cosas que no están sucediendo, hacerlas que sucedan. Porque dice que el mundo se sostiene por la palabra del Señor. Y por la palabra de Dios fue creado todo lo que vemos. Y que la palabra sostiene todas las cosas. Pero eso se necesita que tu ojo pueda ver, que el velo haya sido quitado. Dice, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será tu oscuridad? ¿Ya? O sea, de eso habla cuando el apóstol se está refiriendo a cuando el velo se nos es quitado. Porque el Señor es el Espíritu. A mí me encanta esto que Pablo habla, porque es algo preciosísimo. O sea, el Señor Jesús, Cristo, que vino y se manifestó en esa carne llamada Jesús, Él es el Espíritu. No hay, la gente habla de la Trinidad y si leyeran esto, podrían darse cuenta de que es el Dios pleno. O sea, el Señor Jesús, Cristo, es el Espíritu y el Espíritu es el Padre y el Padre es Dios. Esto es tremendo. Una persona se vuelve al Señor cuando el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu. Y ahí Espíritu está con mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Ya? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto es precioso, hermano. Mire, ¿cuántos dicen cómo me hubiera gustado caminar con el Señor Jesús en hace 2020 años atrás? Haberlo visto hacer milagros, las palabras, todas las cosas, bla, bla, bla. Bueno, te escapaste de todas las persecuciones y las muertes. Porque yo no quiero estar ahí. ¿Por qué razón? Porque el mismo Jesús que caminó allí, él mismo, ahora, si tú de verdad lo anhelas, si tú de verdad decidiste que él fuera tu rey, tu gobernador, pues él ahora en su esencia, que es espíritu, ¿ya?
Porque cuando Jesús vino a la tierra y se portó como un hombre, era para enseñarnos a ti y a mí que sí se puede como hombre alcanzar esa divinidad de Dios caminando en la tierra para cumplir la misión de Dios. Pero claro, hay que tener una vida como la que el Señor Jesús llevó. Si tú quieres llegar a ese nivel, pues tú tienes que tener ese nivel de intimidad con Cristo y con el Espíritu. Porque el Espíritu es el que hace todo en esta dispensación. Y donde está el Espíritu del Señor, no es cuando está en una casa o en una congregación, no, cuando está en una persona, es donde hay libertad. Dice, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, Pablo habla como si ya nosotros no tuviéramos ese velo y ya nuestros sentidos no estuvieran mirando solamente enfocados en lo que sucede en el mundo natural, sino ya que nosotros ahora podemos ver en la palabra las cosas que no podemos ver en el mundo natural, pero las podemos ver en el mundo espiritual y podemos verlas como hechas, como lo explicó el Señor en Marcos 11, una columna de la fe que te la tienes que aprender de memoria. Es poder ver lo que no se ve y comenzar a dar gracias sin haberlo recibido para poder que se forme. Esa es tremenda esa palabra que el Señor Jesús habló ahí. Allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara. O sea, si el Señor te quita el velo es porque tú tienes intimidad con su palabra y con el Espíritu Santo. Y recuerda que el anhelo antes de la palabra es al Espíritu, para que te revele, para que te abra los ojos del entendimiento y ya no seamos más como ciegos o con un ojo que no ve sino oscuro. Entonces, si tenemos esa unión con el Espíritu, cuando tú tomes la palabra, Él te la va a revelar, Él te la va a sembrar, Él te va a decir cómo hacerla, por dónde ir para cumplirla, qué debes decidir y a qué debes decirle no, qué puerta tienes que tapar aunque te guste mucho, para que Él te abra una puerta que es luz. Por eso Pablo decía, por eso todos nosotros, como si ya nos hubiera quitado el velo, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo. O sea, no es que nosotros somos la gloria, no somos la Coca-Cola fría del desierto, no, somos como un espejo que refleja la imagen que se para delante de él. Pero tú me dirás, yo me paro ahí y me veo yo. Bueno, cuando estamos bajo la lupa del Espíritu Santo, ese espejo es que las personas que están mirándonos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que oímos, van a ver en nosotros un espejo que como que refleja, nosotros reflejamos la vida del Señor. Nosotros reflejamos el poder y la gloria de nuestro Dios. Nuestras palabras construyen, como también pueden destruir las cosas malas, ¿ya? Porque somos llamados para enseñar, para reflejar el poder y la gloria de nuestro Señor en este tiempo, ¿ya? Y por eso cuando miremos los primeros 4 caballos del Apocalipsis y entremos ahí a Mateo, Marcos y Lucas, vamos a darnos cuenta la expectativa que tiene el Señor para este tiempo, en donde nosotros vamos a poder hacer las cosas divinas en medio de un mundo en confusión. En donde no se puede sembrar, nosotros sembraremos, cosecharemos. En donde no cae agua, Dios colocará las nubes en nuestra vida para que lo que sembremos germine y tengamos fruto, porque eso está escrito. Mientras el mundo no lo consigue, nosotros lo vamos a hacer y el mundo querrá lo que nosotros tenemos y entonces se cumplirá la palabra de que el mundo está expectante, deseoso de ver la manifestación gloriosa. La gente va a ir detrás de los hijos de Dios para que les enseñemos cómo poder cambiar sus vidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿ya? Porque cada vez tendremos
seremos transformados a su imagen en la medida que profundicemos en el Espíritu y la palabra. Él nos va a revelar eso, van a ser transformada nuestra conciencia, en donde desde que naciste hasta ahora tú tienes valores que posiblemente estén errados, que tú crees que tienen que ser así, pero una vez que llega la palabra, como dice Pablo, adquiriremos una nueva conciencia. Es ese nacer de nuevo que te va a hacer girar como una persona transformada en la imagen misma de nuestro Señor, porque cada vez tendremos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 3, 16 al 18. O sea, cada vez vamos a ser transformados a esa misma gloria de Él, a ese mismo poder de Él, porque lo que más va a interesar en nuestras vidas es la intimidad con el Espíritu. Porque entonces ya la Biblia no será un libro, no será un cuento, no será una retajila de palabras y promesas que hablamos, a veces no creyendo ni que se pueden hacer. Ya será todo diferente, porque al ser transformados a Él, a su imagen, cada vez tendremos más de su gloria y cada vez tendremos más de su poder por la acción del Señor, que lo va a hacer a través del Espíritu. ¿Ya? Mira, voy a leerte esta ultimita. El Salmo 119, versículo 45 dice: así podré vivir en libertad. O sea, imagínate cómo Dios tenía ese trato con el Espíritu y David. Ya que mira lo que este hombre escribe. Así podré vivir en libertad, pues me he dedicado o propuesto a hacer tus preceptos o tus principios. Así podré vivir en libertad, pues me he propuesto o me he dedicado a tus preceptos o tus principios. Así se logra la libertad en el Espíritu. Cuando tú seas capaz de coger una palabra y poder meterte dentro de la palabra, es porque el Señor en su Espíritu te está liberando. Tantas veces he compartido, mis hermanos, esto: cuando tú seas capaz de materializar la palabra en tu mente y tú puedas ver la imagen de lo que esta gente escribió por la inspiración del Espíritu, en ese momento alcanzaste libertad en esa área. De eso se trata, mis hermanos. Sí podemos, para eso murió nuestro Señor en esa cruz, para abrir ese camino, para llegar al Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo. Del Espíritu Santo hay que llenarse todos los días. Ahí no dice, cuando Pablo dice, escribe ahí en Efesios, no, ve y llénate una vez del Espíritu. No, eso no es lo que dice Pablo. No. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y con esto nos despedimos, un tinto y nos vamos. Ok. En el capítulo número 5, aprovechad bien el tiempo. Son cosas que el Señor me va dictando, inmediatamente estoy hablando. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Estaremos en días buenos o en días malos, muchachos. Aprovechad bien el tiempo en estos días que son malos. ¿Ya? Así pues, que no seáis necios. El que conoce y sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, para que lo coja la sorpresa y lo coja mal parado, como en este tiempo. ¿Ya? No seas necio, sino entended. Se trata de que esté en tu corazón, que lo puedas hacer. ¿Ya? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Lo mismo que está hablando aquí en 2 Corintios 3. No os embriaguéis con vino. O sea, ten en cuenta que el borracho pierde la noción, su voluntad.
él se deja hacer lo que le hagan porque no tiene dominio propio sobre sus pensamientos. Otros dominan su pensamiento y hacen con él lo que quieren, ¿ya? Y dice, en lo cual hay disolución, lo que te acabo de explicar. Pero dice, sino sed llenos. Este es un verbo presente continuo. O sea, tenemos que ser llenos permanentemente del Espíritu Santo. Esto no hay que la llenura la alcancé un día que me metí a las aguas, un día que me pegaron con un saco, un día que me empujaron y me tumbaron, un día que me echaron un jarrón de aceite, un día que me pusieron la mano y me dejaron la cabeza cuadrada. No, 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 no. Esto habla de continuamente, todos los días, a toda hora, a todo tiempo. Porque esa es la libertad a la que el Señor nos ha llevado. Una libertad en tu espíritu, el cual le permite al Espíritu Santo que pueda influenciar sobre toda tu alma para que Dios se pueda manifestar a través de ti. Y lo va a hacer a través de tus sentidos, pero unos sentidos consagrados para el Señor. Aunque viven en este mundo, no se adaptan al sistema del mundo, sino que cambian las cosas en su vida como un ejemplo para los que no conocen al Señor. Este es el tiempo masivo de una evangelización gloriosa de la mano del Espíritu Santo usando al Cristo, al Verbo, a la palabra revelada, manifestada, palabra que va a dar vida, que va a hacer abrir los ojos de los que por tiempo han estado enceguecidos, atados por el enemigo. Ese es el tiempo de la libertad a la que el Señor nos está llamando. Pero creo que hasta me pasé de tiempo. Mis amados, espero que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, a través de la palabra, haya abierto tu oído, que Él tú acoge, el oído de más adentro. Como cuando el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Él está hablando. El oído que está más adentro del que oye las cosas naturales pueda grabar lo que te estoy diciendo para que los ojos que no ven sino oscuridad comiencen a ver luz. Ese mismo. Abra tus ojos para que la sabiduría de Dios la podamos entender. Entendamos el tiempo profético en que estamos viviendo y podamos hacer uso de la palabra en las manos del Espíritu. Y piensa siempre en el beneficio para otros, porque cuando tú estás hablando del beneficio para otros, tu don está llevando un fruto, porque el don es el que lleva el fruto del Espíritu Santo. Y entonces, en ese mecanismo, tu vida tiene que ser protegida. Eso me encanta. Por nuestro Dios, por cuanto estamos haciendo la tarea que nos mandó a hacer. ¡Qué belleza! Bueno, mis amados, los veo el viernes para continuar con esto y a ver cuándo podremos llegar a los 7 sellos y después de volvernos a Mateo, Marcos y Lucas al tiempo glorioso que le espera a la iglesia. Bueno, en el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, Padre, te damos gracias por este tiempo, por este medio, por la palabra que tú colocas en mi corazón, Señor, para entregar a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.